Formalmente aquí terminamos de revisar los principios básicos de la teoría de conjuntos para entender inicialmente qué son los números, aunque la teoría de conjuntos la podemos usar para muchos otros asuntos. Para cualquier cosa, para cualquier tema, cualquier problema, cualquier asunto en el cual haya cosas que podamos definir como elementos, propiedades o características similares o iguales y podamos agrupar. Y entonces tenemos conjuntos. Conjunto. De hecho, ayer en la tarde ya les puse en el... No lo he puesto en el sitio web, pero sí puse en Facebook y en Twitter su primera evaluación parcial. ¿Ya la vieron? ¿Alguien ya la vio? Sí. ¿Alguien puso cara de...? Pusieron caritas tristes también. Pusieron caritas tristes también. ¿Pero por qué triste? Está aburrido el examen, es como uno más divertido si quieren. Si tienen dudas, pregunten. No se vale preguntar, ¿cuál es la respuesta? No. Como si ya pueden preguntar, pero no les voy a responder, por supuesto. Soy loco, no tonto. Bien. Y terminamos haciendo una definición, una afirmación de qué es una función. Hoy comenzamos con el tema de funciones, donde vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué es una función? Yo diría, la función debe continuar. Depende de la función. Porque hay funciones que no continúan. Ojo, no funciona, tradicional en inglés no sería show. The show must go on. La palabra para definir una función en inglés es function. What is a function? ¿Qué es una función? Bien, con base en la teoría de conjuntos podemos afirmar que una función es aquella relación entre cantidades, es decir, cosas que podemos contar. Podemos no contarlas con números de manera explícita, ahí están los números, podemos verlos, o podemos representarlos con algún otro símbolo a los números que tal vez después nos interesan. Si podemos representar las cosas que vamos a contar con números, y a su vez podemos representar los números con otros símbolos. Las cosas las representamos con símbolos que llamamos números, pero a los números también los podemos representar con otros símbolos. En este caso, voy a representar a dos cantidades que podemos contar, números, con letras. Las voy a representar con letras. Es decir, una cantidad, cuento con números, se cuentan con números, y a la cantidad la represento con una letra. Comúnmente suelo usar en estos casos, en términos del concepto de función, por representarlo con la letra X, la cantidad X, donde X puede ser cualquier número, natural, real, racional, irracional, imaginario, puede ser cualquier tipo de número. Y otra cantidad que también se cuenta, aquí me faltó el espacio pero chiquito, ahí sí se cuenta, se espacio cuenta, también con números, a la cual comúnmente o frecuentemente representamos con ¿cuál letra? Y.
No son las únicas, puedo representarla con cualquier letra del alfabeto griego. Casi siempre la representamos con las últimas, español latino o español. ¿Sí? X está en el español, Y está en el español, aunque este también está en el griego, la letra G. Y la Y, por cierto, no es en el alfabeto griego. Qué curioso. No sé por qué lo llaman así. Mejor la llamamos Y, la letra Y. Se suele hacer con las letras últimas del alfabeto español o del alfabeto latino, el alfabeto inglés, el alfabeto alemán, ¿sí? El alfabeto francés, el alfabeto portugués. Entre estos idiomas puede haber diferencias en letras. Por ejemplo, en el alemán encontramos una letra que no encontramos en español, que se escribe así, que se parece a una letra griega. En griego, en el alfabeto griego está la letra beta. Y suena boom, representa el sonido boom. En alemán no representa el mismo sonido. Representa un sonido sh. Qué curioso. En portugués hay que representa una C, pero con sonido de S. ¿En qué otro idioma? No, en el francés, en el español, hay letras que podemos modificar, por ejemplo, la letra E, a la que respecto al alfabeto inglés le puedo modificar para una representación simple de sonido de una palabra, con una raya inclinada pequeña arriba, la llamamos tilde, que sería, digamos, el acento. En francés podemos encontrarla así. Entonces, puede haber diferencias. Resumiendo, las cantidades en las funciones las represento con letras del alfabeto latino y derivados de, pero casi siempre con las letras compartidas y casi siempre con las últimas letras. ¿Sí? Hay otra propiedad que tienen estas cantidades a las que me refiero en las funciones. Es una cantidad que se cuenta con números, pero además estos números, X y Y, en una función, a su vez, cambian. Es decir, es un número cambiante. Cambiante. Cambiante no, cambiante. Cambiante, che. Por eso en el español argentino el acento no es quinto, sino hablado, puede ir en otro lugar. En español mexicano decimos cámbiate y en español argentino decimos cambiate. Cosas del otro lado del mundo. Y el otro hemisferio. Donde ahorita es primavera. Aquí es otoño. Empezamos el otoño, el 23, allá empezamos la primavera. Siempre a los argentinos les encanta dar la contra. Quizás sea por eso, porque está en otro hemisferio. Bueno, ok. Entonces, X es un símbolo que representa varios números. Varios números de la misma cantidad, de la misma cosa que estamos contando. Por ejemplo, sillas. X puede ser el número de sillas en el aula. ¿Sí? X puede ser el número de sillas. X puede ser el número, la cantidad. No, sería el número de sillas. ¿Y cuál sería la cantidad? Silla. Ahorita vamos a entender por qué eso. Y Y podría ser el número de alumnos. Para ser más genérico, digamos personas. Porque por ahí me parece, profesor, entonces vamos a considerar a las alumnas también. Incluso hasta alguien que no es alumno de la universidad, legal.
legalmente. La calidad de alumno en la Universidad Metropolitana se adquiere cuando se inscriben en un plan de estudio, de licenciatura o de posgrado. Y cuando terminan, pierden la calidad de alumno. Qué bueno, ya acabaron, váyanse a trabajar. Perderán la calidad de alumno de la UAM, pero se convertirán en egresados de la UAM, profesionales trabajando en plan de estudio. Entonces, deben ser alumnos nada más durante un intervalo de tiempo. Por favor, no se pasen de 10 años. Más no se pasen de 4 de preferencia. Si ya se pasaron, ni modo. No lleguen a los 10, aunque tienen chance de 2 más. No abusen. No abusen. Otra forma de perder la calidad del alumno es que truenen 5 veces una hueá. Y ahí sí podrán trabajar otra cosa, pero no les ponemos el título de la correspondiente. Podrán dedicarse a otra cosa. Y quizás se puedan dedicar a la profesión siempre que no les pidan la cédula profesional. A mí jamás me la han pedido. Ahí tengo mi título y mi cédula guardados porque no me los han pedido. Sí me pidieron el título, sí me lo pidieron para entrar a trabajar aquí. Y en otra universidad de la que estuve dando clases también me lo han pedido, ¿no? En otras. Pero la cédula nunca me la han pedido. En cambio, mi cuñado, que también es biólogo, y un compadre que también es biólogo, a ellos sí les han pedido la cédula. ¿Por qué a ellos sí? Porque ellos trabajan en el área de impacto ambiental. Y son peritos ambientales, especialistas ambientales, y tienen que firmar documentos oficiales legales en el país o en otros países. Y entonces necesitan la licencia que les da el Estado para poder firmar sus documentos, se llama cédula profesional. Si se van a dedicar a una tarea de ese tipo profesional, sí van a requerir la cédula. Si no, si se van a dedicar a estudiar la naturaleza de los seres vivos en el planeta Tierra, quizá nadie jamás les pida la cédula profesional, y quizá lo puedan hacer sin el título. Y podrán escribir libros y podrán publicar papers. ¿Sí? Podrán hacer trabajo biológico profesional, aunque no tengan el título. El título es simplemente una especie de requisito burocrático, digamos, para algunas tareas. Como por ejemplo, firmar una manifestación de impacto ambiental, para el título y la cédula, los dos. ¿Sí? Para ser profesor en la UAM te piden el título, no la cédula. Si no tienes título, no puedes ser profesor en la UAM. Puedes además tener posgrado. Bien, ok, entonces, número de personas, alumnos y alumnas. Es más, gente que viene aquí, profesor, ¿puedo entrar a aprender matemáticas? Sí, pásele, ¿está usted inscrito? No es alumno, pero la puerta está simbólicamente abierta para cualquiera que quiera aprender algo de matemáticas orientadas a la biología. Yo no cierro la puerta a quien quiere aprender. Es un derecho humano. Y me gusta cumplir con los derechos humanos. Ok, entonces, X es el número de sillas que hay aquí y Y es el número de personas que hay aquí. Podríamos preguntarnos, ¿hay alguna relación? ¿Cuáles son las? Estos serían los números. Y podríamos preguntar de aula en aula cuántas sillas hay y cuántos alumnos hay. Les pregunto, en las aulas que hay en este edificio, ¿habrá el mismo número de sillas en cada aula? La respuesta más honesta es, no sabemos. ¿O sí lo saben? ¿Ya se detuvieron a contar las sillas que hay en cada aula? No. La respuesta más honesta para alguien que pretende decirse científico es, no sé, déjame contarlas. Sería la siguiente afirmación, ¿no? Entonces, no sabemos cuántas sillas, cuál es el número de sillas que hay en cada aula. Les pregunto, ¿saben cuál es el número de personas que hay en cada aula? Pues tampoco. Podemos saberlo si vamos y contamos personas que hay en las aulas. ¿Bien? Ya que contamos entonces sillas y personas, las cantidades que estamos contando son sillas y personas. Las contamos con números. No es lo único que puedo contar con números. Si parece una traje, está toda llena de X porque la clase que pasado el curso fue
pizarrón de X, el pizarrón verde, y usé X's. En este nos dieron un triste pizarrón aquí blanco, este tendría pizarrón gris. Esta es una vara, y con la vara que mide serás medido. Podré usarla para contar qué cosas. ¿Qué puedo contar con una vara? Sillas. 1, 2, 3, 4. Personas, no, profesor, mejor no. Puedo usarla para contar longitudes. A ver, ¿qué longitud tiene el pizarrón? 1, 2, 3. 3 y un pedazo de vara. No llega a 4 varas. ¿Sí? Lo que uso para contar cantidades le llamo unidad. Mi unidad es la vara. Podría hacerlo como los egipcios. ¿Cómo lo hacen los egipcios? Con codos. 1, 2, 3. Bueno, parece que estoy caminando en el pizarrón, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otro pedazo. Menos de 11 codos. Ya me dio dos cantidades diferentes. Dos números diferentes al final. ¿Cuál es la longitud del pizarrón? Pues casi 4 varas o casi 11 codos. De hecho, debo tomar, para cuando cuento o mido algo, debo contar el último número que sí estuvo dentro de la cosa que voy a medir. Es decir, no puedo decir mide 4, no, mide 3 y un poco más. Más o menos 3 varas. ¿Cuántos codos? 10, no llega a 11. Puedo decir mide 11 con un error. No, más bien mide 10 codos con un error. Mide 3 varas con un error. Es lo que hacemos en física. Siempre consideramos, en física siempre usamos números para contar cosas, longitudes, tiempos, velocidades, aceleraciones, masas, temperaturas, etc. ¿Bien? Pero siempre reconocemos que puede haber un error en nuestras mediciones, en lo que medimos, en lo que contamos. ¿Por qué? Porque lo que usé para medir no coincidió con el tamaño en un número entero del objeto o de la cantidad que estoy midiendo. Temperatura, por ejemplo. Temperatura no es un objeto, es una cantidad de algo. Entonces la puedo medir con números enteros de temperatura. 30 grados, 31 grados, 34, 33 grados Celsius. Pero también en otros lugares miden con grados, pero no le llaman Celsius. Fahrenheit. Por cierto, si yo digo aquí en México 32 grados, digo que calor. Si alguien en Estados Unidos dice 32 degrees, dice que frío. ¿Por qué? La cantidad que estamos midiendo es la misma, temperatura. Pero estamos usando dos varas diferentes, dos medidas diferentes, dos unidades diferentes. Aquí medimos en unidades Celsius. Allá en que miden Fahrenheit. 32 Fahrenheit es la temperatura de congelación del agua. Entonces, si te dicen está a 32, hoy hace mucho calor, sales en playera y te vas a enfermar. Le pasó a mi padre. Bueno, no porque veo la temperatura, vio que estaba soleado, salió en mangas de camisa, estábamos a menos 10 grados Celsius. En la noche andaba con 40 grados Celsius de fiebre. De temperatura corporal. Estaba ya alucinando. En fin. 32 grados Fahrenheit es la temperatura de congelación del agua. ¿Cuál es la temperatura de congelación del agua en grados Celsius? 0. Entonces, son dos unidades diferentes, como codos y varas son diferentes. Siempre que contemos cosas, debemos estar seguros que estamos usando la misma unidad para contar las demás cosas. Yo puedo medir la longitud en varas
en codos o en qué? Metros, la medida internacional, la unidad internacional. Allá los gringos siguen usando otro sistema que dicen que es el sistema inglés. No es cierto, porque ya ni los ingleses lo usan. Los ingleses usan metros. Entonces tenemos que cambiarle al sistema gringo. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a cantidades de cosas que medimos. Ok. Andaba yo por usar mi vara en la cual he marcado fracciones de metro. ¿Sí? Aquí ya están medio borrosas, pero aún así puedo usar esto para... Tengo que hacer el ruido yo porque no puedo hacer el claro con el pizarrón ni los quises. Si se acuerdan que haría algo huevo. Aquí no, aquí entonces le hago. Le hago entonces así. Tengo que hacer el ruido. Ok, bueno. Yo ahí lo que estoy buscando es si existe relación entre las dos cantidades X y Y. ¿Sí? Si existe relación entre las dos cantidades X y Y, entonces digo que hay una función. Si no hay relación entre las dos cantidades X y Y, entonces no hay una función entre esas dos cantidades. Podríamos preguntarnos si hay relación entre el número de sillas y el número de alumnos. ¿Qué tenemos que hacer? Contar el número de alumnos en cada silla y contar el número de en cada silla. Este ya es más grave. Tenemos 4 alumnos por silla, ¿no? El número de alumnos en cada aula y en esas mismas aulas cuántas sillas hay. Y preguntarnos, ¿se relacionan? ¿Habrá tantas sillas como alumnos? A veces hay más alumnos que sillas. ¿No les ha tocado? Sí. No solamente la mano. Ok. Entonces, pero ¿qué me falta? Para poder contar usando esas dos líneas perpendiculares. La escala numérica. Las unidades que voy a usar para representar los números aquí. Y en cada línea de esas dos líneas perpendiculares voy a poner una cantidad. Aquí voy a poner la cantidad, más bien, aquí sería sillas, la cual cuento en X números, donde X puede variar. Y aquí, ¿qué serían? Personas. Por cierto, se supone que aquí en la UAM el número de sillas depende del tamaño del aula. Se supone. O sea, hay una relación entre las dimensiones de longitud o de área del aula con el número de sillas. O sea, la universidad está asumiendo que hay una función entre la cantidad sillas y la cantidad espacio del aula. Eso supone. Aquí nos preguntamos si hay una relación entre la cantidad personas y sillas y decimos a esta, la contamos en letras Y. Donde X puede tener cualquier valor numérico y Y también. Hacia la derecha en la línea horizontal voy a contar, voy a asignar números naturales hacia la derecha usando mi escala que tengo. Todas se alcanzan a ver aquí las marcas. Está más o menos cada 10 centímetros, cada punto en metros. En mi vara. Okay. Por acá está. Hacia la izquierda, ¿qué serían? Números negativos y por lo tanto sean naturales negativos, sean números reales. ¿Correcto? Sería entonces aquí una, acá otra cantidad, otro número y otro número. ¿Ok? Y lo mismo la cantidad de personas. Hacia arriba sería una raya, 2 rayas, 3 rayas, 4 rayas, 5 rayas. Y hacia abajo, números naturales negativos de Y. 1, 2, 3, 4, 5, digamos acá 6.
acá es X o más X. ¿Y acá qué sería? Menos X. Acá es Y o más Y, y aquí sería menos Y. ¿Este qué número sería? Podría ser 1 o podría no ser 1, podría ser 10. Y aquí 20, 30, 40, 50. O puede ser punto 1, punto 2, punto 3. Si estoy midiendo metros, si esto fueran longitudes, si fueran metros, pues esto sería punto 1 metros, 10 centímetros. Ahora pues estamos contando sillas y personas. Y las sillas no las cuento en metros, ni a las personas las cuento en metros. Las mido o las cuento en personas sin sillas. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cierto, es difícil contar menos personas. Podríamos decir, tenemos una lista de grupo de los quienes se inscribieron a este curso. Normalmente yo no paso lista, es una pérdida de tiempo. Así la verdad. Pero hay profesores que sí toman lista, a ver quién vino y quién no vino. Y entonces podríamos. Y entonces podemos preguntar quién no vino. ¿Sí? El grupo me parece que es de 25 y creo que está lleno, no me acuerdo. ¿Cuántos alumnos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quiere decir que tendríamos un número negativo de alumnos que no vinieron, que sería 9, sería menos 9. ¿Bien? Entonces, tal vez si pudiéramos pensar en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. Las sillas también, porque luego de repente llega, profesor, ¿me puedo llevar una silla porque necesito allá para meter más sillas de las que se supone que debe haber? Y entonces aquí nos faltan sillas. Entonces podríamos pensar, ¿en cuántas sillas se llevaron? Pues menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es decir, podemos ir usar para contar. ¿Ven? ¿Qué les dije? Fue predecible, puedes tomarlo. Gracias. Entonces eso es menos una silla. Lo traigo de regreso. Será luego entonces, regresaremos a un balance entre sillas. Ok. ¿Se dan cuenta cómo es útil en la realidad? No estamos hablando de fantasías, son números reales, no imaginarios. Bien, ok. Si lo he querido hacer no me sale. ¿Sabes qué? Cuando sean las 3 y tanto te vienes y pides una silla. No es cierto, no sé ni quién es. No conozco. Ok. Bueno, entonces. ¿Por qué el grupo dijimos que se abrió tal vez para 25 alumnos? ¿Por qué se abrió para 25 alumnos? Porque la administración de la universidad supone que hay 25 sillas aquí. Porque caben 25 sillas, en realidad caben más. ¿Sí? Aquí hay más de 25 sillas, ¿no? ¿Cuántos dijimos que estaban aquí ahorita alumnos inscritos? 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y ya. Es decir, estas son sillas de más, de acuerdo a la norma común en la cual se asigna el tamaño o el número de alumnos inscritos en un grupo en función del aula asignada. Si es un curso en el que normalmente son pocos los alumnos que los toman, estos cursos, esas UEAs, pues se les asigna una aula más pequeña. Por ejemplo, es un curso que normalmente toman 15 cuando mucho. Entonces se les asigna una aula más pequeña en la que quepan 15 bancas. Y el curso es para 15. Como luego pasan los otros cursos que doy, que de repente tengo de a 2 alumnos por banca o por silla, porque resulta que se requieren inscribirse más de los que originalmente se autorizan. En fin. Se plantea entonces de hecho una pregunta o una suposición, una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Que para cada
número de alumnos para cada X. Hay exactamente, fíjense cómo estoy escribiendo, exactamente una silla. Bueno, al revés, para cada silla hay una persona. ¿Sí? Para cada silla X hay exactamente una persona, una Y. Tal que el número de sillas X es igual, ¿sí?, al número de personas Y. Es decir, si hay 25 sillas, debería haber, cuando mucho, 25 personas. Si el aula es más pequeña y tiene 15 sillas, debería haber, cuando mucho, 15 personas. Es la forma en la que la universidad asume o supone que se están ocupando las aulas para las clases. Es decir, hay una relación entre dos cantidades y eso es una función. ¿Qué es una función? Una relación entre cantidades. Al menos dos de ellas. La cantidad de X, o la cantidad de sillas, y la cantidad de Y, o la cantidad de personas. La bolsa. Okay. Bien. Porque podría haber una relación entre más de dos cantidades. Por ejemplo, el espacio del aula, la cual medimos. ¿Cómo medimos el espacio de las aulas? El área. ¿Cómo medimos el área? ¿Con qué unidades? Metros cuadrados. Que a su vez esas las obtenemos a partir de medir los metros en un sentido y los metros en otro sentido, más en una dirección y otra dirección, y lo multiplicamos una por la otra. Entonces longitud por longitud me da longitud cuadrada. Si la estoy midiendo en metros, tantos metros por tantos metros me da metros cuadrados. Por eso es que medimos la superficie o el área de un piso, de un aula, la medimos en metros cuadrados. Y entonces podríamos preguntarnos si el número de sillas depende de la superficie del área del aula. Pues debiera ser. Al menos así es como lo asume la universidad. Bien, bueno. Entonces, y dependiendo del número de sillas, es el número de personas que están adentro. Finalmente, serían tres cantidades relacionadas: el área, el número de sillas y el número de personas. Y entonces tendría yo que poner otra letra. ¿Cuál les gusta? Z. ¿Sí? Podríamos decir que Z es el número, ¿sí?, porque se mide con un número. ¿De qué? De área. El número de área suena medio raro, ¿no? Pero sí es un número finalmente. 20 metros cuadrados. 5 por 4. 5 metros por 4 metros me da 20 metros cuadrados. ¿Sí? El número de área en un aula. Y puedo preguntarme si hay una relación. En lugar de poner aquí las personas, pongo Z, el área del aula. Bien. Y me pregunto si hay una relación entre las dos cantidades. Yo lo escribí así. ¿Cómo lo puedo escribir más breve? Por cierto, voy a probar esto porque fue nada más un ejemplo de que la relación entre cantidades para funciones pueden ser 2, 3, 4, n cantidades que pudieran estar relacionadas. Y en biología, cuando nos vamos al campo, hacemos observaciones de fenómenos biológicos y empezamos a contar cosas, podemos llegar a encontrar que hay un montón de cantidades relacionadas entre sí en el comportamiento de un sistema biológico. O sea, no depende de dos cantidades que se relacionen en el comportamiento de un sistema biológico. Puede depender de varias
Y entonces uno se entera, ay, es que para eso tenía que haber aprendido matemáticas. Me mandaban a hacer el estudio del impacto ambiental. Tengo que hacer un estudio de impacto ambiental porque soy biólogo, tengo mi cédula, tengo que firmar la manifestación de impacto ambiental. ¿Qué necesitan? Saber usar matemáticas. Si no lo puedo estar firmando manifestaciones de impacto ambiental de aeropuertos que no se van a construir. ¿Por qué si me cansa que ponen aeropuertos de la vida real es mera coincidencia? O proyectos, porque el proyecto fue cancelado. Ok. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto de manera más breve? Ayer lo vimos. Saquen sus apuntes. Ok, primero, un paréntesis. ¿Sí? Ok, entonces, paréntesis. No, es una E al revés, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Quiere decir que sí estudiaste en la clase de ayer. Quiere decir que la estudiaste pero se te olvidó. Ahí yo. Sí. Sí, es fácil confundirse y es fácil olvidarlo. La única manera en la cual uno no olvida las cosas es usándolas. ¿Quién sabe andar en bicicleta? ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Primero subiéndote para que luego te puedas caer. Si no te subes, no te caes. Es la manera de evitar accidentes, no suban a la bicicleta. Pero no van a aprender a andar en bicicleta. Para aprender a andar en bicicleta hay que subirse a la bicicleta, practicar, te vas a caer. Y mientras más practiques, más difícil va a ser que te vuelvas a caer. Quiere decir que ya aprendiste a andar en bicicleta. Y además, ¿hace cuánto que no te subes a una bicicleta? ¿Pero crees que si te subías ahorita a una bicicleta te caerías? No, porque aprendiste bien. Lo que bien se aprende no se olvida. A mí me pasó. Aprendí a andar en bicicleta de niño, me di mis carambazos, tengo las cicatrices en las piernas. Afortunadamente solamente en las piernas, porque no me fui la cara contra el piso. Quizá por ustedes. Dejé de andar en bicicleta muchos años. Me casé, tuve hijas, nos fuimos de vacaciones a una ocasión, me acuerdo, a Cancún, nos llevaron a una playa perdida en quién sabe dónde. Y de regreso, nos llevaron a la playa en un trenecito con carrito. Ya estaba la gente, bueno, ya vamos de regreso. ¿Y qué creen? Que no cabemos en el trenecito? Llegó más gente de la que esperaban, no contaban las sillas en el tren y la gente les falló la función. Y había bicicletas. Y entonces le dije a mis papás, ¿sabes qué? Vete con las niñas, yo me voy en bicicleta. Pero hace mucho que no andas, pues espero haber aprendido bien. Sí, me subí a la bicicleta, al principio iba yo trastabillando, pero finalmente llegué a donde tenía que llegar y no me caí. Entonces, lo que bien se aprende no se olvida. Y la única manera de aprender es practicando. O sea, no es que uno esté chido y joder, pónganse a estudiar. No, es que si quieren aprender, porque necesitan aprenderlo, tienen que practicar, tienen que usar lo que están viendo. Para eso son los ejercicios, las tareas, incluso los exámenes, para que practiquen. ¿Bien? Por eso les doy varios días para que lo elaboren, para que lo resuelvan. Se van a echar a perder mientras antes de que lo entreguen, si no es con valor a currículum. ¿Bien? Entonces, es este símbolo. ¿Sí? ¿Qué más? Y luego, ¿cuál es la cantidad? X. Y luego, la Y. ¿Ya? Punto. Para cada X hay una y solo una Y. Esto es una función. Esto es una función. Por ejemplo, para que se vea interesante,
Ya no hablemos de sillas y personas, hablemos de cualquier cantidad, cualquier otra cantidad. Finalmente, X y Y. Hablé de sillas y personas porque las tenemos aquí, podemos ponerlo como un ejemplo muy tangible. Ok. Ojo, las relaciones entre números pueden ser sobre cualquier tipo de números. Si vemos que hay números naturales, números reales. ¿Cuál está aquí? 2. El 0 de X y el 0 de Y. ¿Ok? Entonces tenemos un 0 de X y un 0 de Y. ¿Ok? Y le llamamos origen. Ok. Supongamos que las relaciones entre debo definir tengo dos cantidades, pero en una función en particular, una función específica, yo siempre voy a asumir, que puede ser arbitrario o puede ser natural. En una función siempre va a haber una cantidad, una de las dos cantidades que estoy contando, que mido, una no depende de mí. Es una cantidad natural que está ahí, que la puedo contar, pero por ejemplo yo no la puedo cambiar. Puedo contarla y saber cuántos hay, pero no puedo modificarla. Por ejemplo, ¿sí? O quizá sucede que la otra cantidad, la segunda, su número o su cantidad, su magnitud, va a depender de la primera. Entonces, siempre hablamos de una cantidad independiente y de una cantidad otra que depende del valor de esta. ¿Sí? Esta sería la dependiente. Tiene además un nombre dominguero matemático. Estas se llaman ordenadas y estas se llaman abscisas. Y casi siempre la cantidad que cambia independientemente de lo que uno quiera, la represento con X. Y la cantidad que depende de esta, la represento con Y. Ahora, como ambas cantidades son cambiantes, incluso eso lo hago cuando trabajo en física, les llamo variables. Hay una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente casi siempre la represento con X y la variable independiente casi siempre la represento con Y. Digo casi siempre porque a veces la represento con las cantidades reales que estoy midiendo. Por ejemplo, el número de alumnos depende del número de sillas. ¿Por qué? No acepto gente parada. No acepto gente de pie. Porque eso me lo dice la universidad. No, profesor, no puede tener usted alumnos aquí de pie. Entonces por eso vienen y piden bancos para que hagan otro lado. Ok. Entonces, el número de personas dependerá del número de sillas. Y depende de X. Puede haber sillas desocupadas, pero no puede haber personas de pie. ¿Ok? Personas sin silla, por ejemplo. Regresemos a cualquier cantidad. El valor puede ser un número natural o el negativo de un número natural en cualquiera de las dos cantidades o variables. Yo puedo decir entonces, como un ejemplo, que el valor de Y para cualquier cosa, cualquier variable dependiente, depende del valor de X, pero negativo. Yo puedo tener los números, escribir los números, quizá porque los medí, los conté. Normalmente lo hago, que es lo más fácil de hacer,
en una representación de una tabla. No es porque esté muerta y puse una cruz, no. Vaya con Dios, José. No. Aquí represento que para cada valor de X hay un valor de Y. Y X puede ser negativo o puede ser positivo cuando lo mido. Esta es cómo se relacionan. Esto es la función. La función es cómo se relacionan, no los valores de los números. Los valores de los números puede ser cualquiera que está aquí. Es decir, X puede ser negativo. Puede estar aquí. Puede estar acá. Puede estar acá. Puede estar en el origen. O puede estar del otro lado. ¿Cuál será el valor de Y de la cantidad dependiente con diferentes valores numéricos de la cantidad X? Lo que tienen que hacer es este número completo, ponerlo aquí. ¿Cómo lo hago? Sería Y es igual a menos el número completo. ¿Cuánto vale Y aquí? 3. Porque el número negativo menos 3 lo estoy multiplicando por menos 1. ¿Cuánto vale 2? ¿Cuánto vale menos? Cuando X vale menos 2, ¿cuál es el valor de Y? Cuando X vale menos 1, cuando X vale 0, cuando X vale 1, menos 1, menos 2, menos 3. Lo que veo es lo siguiente. Cuando el valor de X va aumentando de negativo a positivo, va de la izquierda hacia la derecha, ¿qué pasa con el valor de la cantidad dependiente? Pues va de positivo a negativo, va de arriba para abajo. ¿Sí? Pintémoslo aquí. Yo voy a pintar con rojo. ¿Dónde está el primero? X vale menos 3. ¿Cuánto vale Y? Aquí. Cuando X vale menos 2, Y vale 2. Cuando X vale menos 1, Y vale 1. Cuando X vale 0, Y vale 0. Para no confundir con los ceros. Cuando X vale menos 1, más 1, pero cuando está acá, Y vale menos 1. Cuando X vale 2, Y vale menos 2. Cuando X vale 3, Y vale menos 3. Y podría suponer, cuando X vale 4, Y vale menos 4. Espero que me haya quedado muy chueco. ¿Cuál es la relación entre estas dos cantidades? Que cuando el número de alumnos aumenta, el número de siguientes. Bueno, eso es como lo escribo, como lo digo, como lo entiendo. ¿Cómo lo represento? En el dibujo del pizarrón. Juntando los puntos. Delta dots. Juntando los puntos, aquí me quedo mucho eso, pero bueno. Sería así. Esto tiene que estar acá.
Y tengo entonces que esta línea roja es la función. Puedo entonces, así como representé la descripción de lo que es una función, aquí tengo tres definiciones de función. Tres definiciones de función que son iguales. Tienen el mismo significado. La semiótica es la misma. Es decir, el significado del símbolo. Estoy usando diferentes símbolos para representar la misma realidad. ¿Cuál es la realidad? La definición de función. ¿Qué es una función? Es una relación entre cantidades, al menos dos. Lo puedo decir en lenguaje de lógica matemática. Es el lenguaje coloquial, el lenguaje matemático normal. ¿Sí? ¿Qué es una función? Una relación de cantidades. Punto. Y es cierto. Lo demuestro cuando la pinto. Cuando escribo la tabla. Veo que hay una relación entre la cantidad X y la cantidad Y. La cantidad de alumnos y la cantidad de sillas. La cantidad de sillas y la cantidad de alumnos. Podríamos decir cuál la cantidad de sillas desocupadas. ¿Están? Porque no vinieron. ¿Bien? Bien. Entonces encontramos que hay una relación entre la cantidad de sillas ocupadas y la cantidad de alumnos presentes. Entonces tengo una definición. Una función es una relación entre cantidades, en español común y corriente. Si lo digo en lenguaje de la lógica, lo escribo así. Para cada X hay exactamente una Y, tal que X es igual a Y. Esto está dicho, hablado en lenguaje de la lógica matemática, que fue lo que vimos ayer. Y lo puedo representar con símbolos escritos, que no sean los del español, necesariamente. Está aquí abajo. ¿Qué es una función? Paréntesis, esa cosa rara, rayita punto, X, paréntesis, Y. Si cualquier persona, si yo borro esto, lo que está en negro, si borro lo que está en negro, y llega cualquiera de los compañeros que no haya estudiado todavía biomatemáticas 1 o precálculo, o matemáticas de sus colegas de CBI, o algún compañero de ustedes de sociología, ¿sí? O de historia, llega, entra, se sienta y ve esto, ¿puede leerlo? ¿Podrá leerlo? Sí. Es una E que está de cabeza. Lo está tratando de leer. Y es una E. Eso quién sabe qué sea. Así es una Y. Pero así es una X. Me falta cerrar la ventana. O sea, estoy tratando de leerlo. Pero, ¿conoce su significado? No. No conoce el interpretante. ¿Qué significa? Para eso necesitamos revisar lo que era el lenguaje de la lógica matemática y los símbolos con los cuales lo representamos. Para no tener que escribir este rollo de arriba, lo escribo con menos símbolos, que es este. Igual les puedo decir, alguien me está pidiendo un informe. ¿Cómo está la asistencia en aula? Pues aquí está. ¡Pum! ¿Sí? O le puedo presentar esta gráfica. No están entrando todos los alumnos. Sí, es lo que le quise decir. Por decir algo. Yo puedo describir algo con palabras en un enunciado, en español, o lo puedo representar con una imagen, un dibujo, una gráfica, o con una tabla, o con una ecuación. Esta es la ecuación de una función. Es la fórmula de una función. ¿Cuál?
esta función en particular, aquella en la cual al disminuir el valor de x, al aumentar el valor de x, disminuye el valor de y. Aumenta x, disminuye y. Ahora, podemos viendo cómo está la función, cuando la vemos, la figura, podemos describirla en cuáles son sus características o propiedades que nos permiten identificarla y distinguirla de otras funciones. Por ejemplo, pongamos la función de gravedad, no, otra, gravitó, se cayó. Esta. Y es igual a x. Ok, hacemos la tablita. X, y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Menos 3. Cuando x vale menos 2, 2. Menos 2. Cuando x vale menos 1, menos 1. Cuando x vale 0, 0. 1, 2 y 3. Ahí está. Esta es la función en su forma alfanumérica, en su representación alfanumérica, o la fórmula. Esta es la tabla. ¿Qué me falta para representar a la función de otra manera diferente? La gráfica. ¿Cómo sería? Así necesito la tabla, yo la tabla la vara, y con la vara que miras serás pintado. En términos generales, la función negra como mi conciencia, es más o menos así. ¿O no? Cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Cuando x vale menos 2, y vale menos 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. ¿Son iguales? ¿Sí o no? ¿No? ¿Son iguales las dos funciones? ¡No! Una es roja y otra es negra. Una está inclinada así y la otra está inclinada así. Bueno, ¿cómo las describo? Digo, ojo, ambas son líneas rectas. Ambas son líneas rectas. Entonces digo que esta es una función lineal. Y esta también. Bien. Ahora, en la función roja, cuando aumenta x, y disminuye. Los valores de y van disminuyendo. Van siendo de grandes a pequeños. ¿Sí? En lugar de crecer, decrece. ¿Sí? Esta es una función decreciente. Y esta creciente. Ok. ¿Qué más? Fíjense. Aquí cómo son los valores. Decimos otra cosa. La función en sí son los valores de y que dependen de x. La cantidad y depende de x. Entonces yo digo que y es una cantidad que está en función f de x. Es otra forma en la que puedo representar una función. Esta es la fórmula genérica de todas las funciones. ¿Sí? Si yo digo que z
Z, que por ahí estuvo, no depende de X, ¿cómo lo escribo? Z no es una función de X. O sea, cambia X y Z ni se entera. Como está en función del valor de Z, no depende de X. Entonces, Z no es una función de X. Y sí es una función de X. Entonces, ok. Bien. En dos palabras, los valores en el caso de Y, tenemos Y. Z, nada más la mencioné como también puede existir. Dos cantidades que no se relacionan. Entonces, Z no es una función de X. Podrá ser función de otra cosa, pero no de X. Y es función de X. ¿Cómo son los valores de Y en esta parte? Positivos. Aquí la función, o sea, Y, que es la función, Y es la función. Esta Y es la función. En esta, Z no es la función. O sea, no es la cantidad Z no es la función. Acá, Y sí es la cantidad, es la función. La cantidad que depende de cuánto, sí, cuáles sean los valores de X. Okay. Aquí los valores de Y son positivos. Aquí decimos que la función, es decir, f de x, ojo, f de x, no x, f de x, ¿quién es? Allá estamos, y. Yo puedo escribir y de dos maneras, como y o como f de x. ¿Puedo escribir z así? No, ahí lo estoy diciendo. Tal vez z sea una función de w. Otra cantidad. Es otra función. ¿Sí? Pero estoy hablando aquí de la función y. La función, aquí, son estos valores. Aquí la función es positiva. Digo que esto significa que los valores de x son positivos. Los valores de y son positivos. Los valores de y son positivos en esta región de la gráfica. En esta región de la ecuación. Es más, para no confundirlos, la voy a escribir en rojo. ¿Sí? Y es igual a menos x. Esa es la función. Esta es la función roja. Esta es la función. ¿Sí? X. Aquí la función es positiva en valores negativos de x. En valores positivos de x, ¿cómo es la función? Negativa. Aquí f de x es, voy a tratar de ahorrar. Otra forma de escribir es negativa. Los valores de f de x son menores que 0. Y es menor que 0. No, perdón, mayor que 0. Sí. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la función de grado? Pin, no es pin, callar esto. Se me olvidó callar. Aquí, ¿cómo es la función de grado? Y es menor que 0. Y acá,
y es mayor que 0. Aquí la función negra es negativa, acá la función negra es positiva. Entonces, ya estoy describiendo las dos funciones y encontrando que no son iguales, tienen propiedades diferentes. Cuando x es negativa, la función roja es positiva. Cuando x es positiva, la función negra es positiva. Son diferentes. Una es decreciente, disminuye los valores de x, de y cuando aumenta los valores de x. La otra es creciente. Cuando aumentan los valores de x, aumentan los valores de y. ¿Sí? Ambas son líneas rectas, ambas son lineales. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber funciones que no tengan forma de línea recta. Por ejemplo, voy a escribir aquí una función, otra función negra. Para eso voy a borrar esta función negra de aquí, para no confundirla con la nueva función negra que voy a escribir acá. Su fórmula es y, otra función y pero negra, es igual a x cuadrado. Hagamos la tabla. X y y. Cuando x vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Cuánto vale y? Cuando x vale menos 3. ¿Cuánto? 9. Cuando x vale menos 2. Cuando x vale menos 1. Más 1. Cuando x vale 0, vale 0. Cuando x vale 1, 1, 4, 9. Si la dibujo aquí, ¿cómo quedará? Cuando x vale menos 3, y vale menos 9. Está por ahí arriba. ¿Sí? Ahorita bien, la voy a pintar en pizarrón. Así como mi maestra a pedir la banca, por solo puedo pintar un punto. Okay. Bueno, cuando x vale menos 2, y vale más 4. Aquí está. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale más 1, y vale más 1 también. Y. Cuando x vale más 2, y vale más 4. Cuando x vale más 3, está allá arriba. ¿Cuál es la forma de esa función? Se llama parábola. Y el Señor dijo una parábola. Y es igual a x cuadrado. Ok. ¿Cómo es la función? ¿Cómo es esta función? ¿Es lineal? No es lineal, simplemente no es lineal. No vamos a darle un nombre específico, pero decimos que es no lineal. No lineal. ¿Ok? Otra propiedad. Es más, lo voy a escribir aquí. Aquí creo que no va a quedar el video. Está siguiendo. La función negra es no lineal. Bien. ¿Es creciente o decreciente? Aquí es decreciente y aquí es creciente. Es creciente, decreciente en una parte, creciente en otra. En valores de x menores a 0, la función es decreciente. En valores de x
positivos, la función es creciente. Bien. La función es positiva o negativa. Casi toda ella es positiva. Digo casi. ¿Por qué casi? Porque hay una parte en la que vale 0. 0 no es ni positivo ni negativo, es 0. Entonces, aquí es y es mayor que 0. Aquí y es mayor que 0, positiva. Y aquí y es igual a 0. ¿Bien? Si en lugar de ser y igual a x cuadrada fuera y igual a 2x cuadrada, estaría subida. Y entonces toda ella sería positiva. ¿Por qué? ¿Cómo sí que es eso? Cierto. No, aquí también sería 0, varía la curva. No, tendría que ser y es igual a x cuadrada más 1. Bueno, si y es igual a x cuadrada más 1, cuando x vale menos 3, y vale 10. Cuando x vale menos 2, y vale 5. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Y cuando x vale 0, y valdría 1. Y entonces sería, toda la función sería positiva. ¿Bien? Entonces, puede haber funciones diferentes, no solamente en el sentido de que unas sean decrecientes y otras crecientes, sino que pueden tener unas ser lineales y otras ser no lineales. Otra característica es que ¿qué sucedería si la función fuera y es igual a menos x cuadrada? O sea, x cuadrada multiplicada por menos 1. Ya. Cuando x valía 3, y valdría menos 9. O sea, menos 3 al cuadrado, 9 por menos 1, menos 9. Sería menos 4, menos 1, 0, menos 1, menos 4, menos 9. Es decir, sería una parábola invertida respecto a esta. Sería una, y si fuera menos x cuadrada menos 1, estaría movida hacia abajo. Entonces toda la función sería negativa, sería no lineal, aunque tuviera una región creciente y otra decreciente. ¿Bien? Entonces pueden variar las formas de las funciones, puede variar la forma en la que se relacionen la cantidad de x con la cantidad y. Aquí decimos que la relación es lineal, es 1 con 1 aunque sea negativo. La otra negra que quitamos será 1 con 1, sería positivo. Bien. Aquí la función no es 1 con 1, es 1 con multiplicado por sí mismo. Menos 3 multiplicado por sí mismo, nada más 9. Y entonces la relación es diferente, son dos funciones distintas. Hay diferentes formas entonces de funciones que las puedo representar ya sea por un dibujo, por valores en una tabla o por la ecuación de la función. Hay casos en los cuales pudiera suceder que la función está así. No necesariamente es esta, tendría que ser otra. ¿Sí? Otra función. Ya no es esta, es otra. ¿Qué le pasó a esta función? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo es? Es una función que sería una línea recta, es una función lineal. Es una función que al aumentar los valores de x, los valores de y, disminuyen. Se va a una función decreciente. Pero, dado que tiene esto, aquí está cortada, lo que quiere decir que cuando x vale 2, no hay un valor para y.
se dice que esta sería una función discontinua. En cambio, la que pintamos originalmente, y la voy a escribir allá arriba para que no se nos olvide, y no olvides si no me tiras, y igual a menos x es una función lineal, creciente y continua. A diferencia de esta que quedó aquí dibujada, esta sería una función, diríamos que f de x es discontinuo. Discontinuo o no continuo. Siempre que veo que hay un hueco en una función, en la gráfica de una función, puedo decir es discontinuo. Pero profe, sigue siendo la misma función. No, sería otra. En la próxima clase les pinto una con números, la vamos a calcular, vamos a obtener la tabla y la vamos a dibujar. Por eso No la- es como manera general, ¿no? Sí, son propiedades generales, características generales. ¿Qué podemos encontrar en las funciones que vamos a ver a lo largo del curso? Que hay lineales y no lineales, que hay crecientes y decrecientes, que hay crecientes y decrecientes. O sea, una misma función puede ser decreciente y creciente, o puede ser solamente decreciente o solamente creciente. Incluso, voy a poner, ya no es la parábola, ya no es la parábola, ya no es esta. ¿Sí? Está esa función que llega hasta aquí, punto. ¿Cómo es? Es no lineal y solo es creciente. ¿Y qué creen? Solo es positiva, no es negativa, o sea, no está aquí abajo. Bien. Ok. Entonces, es otro tipo de función, es una función diferente. Su fórmula no sería la que dibujamos aquí. La que escribimos aquí es otra. ¿Correcto? Entonces, es otra función distinta que tiene otra propiedad. Solamente es creciente. Una parábola, como las que hemos hablado, ¿sí? La que dibujamos y la que platiqué, son siempre crecientes y decrecientes. Tienen una zona creciente y una zona decreciente. Por cierto, decimos que cuando son así, que primero decrece y luego crece, decimos que es cóncava hacia arriba. Tiene una concavidad, un hoyo hacia arriba, o desde arriba vamos a decir. La otra, cuando multiplique x por menos 1, ¿cómo sería? Cóncava hacia abajo. Y entonces puede haber funciones que sean cóncavas arriba, cóncavas abajo, aunque no sean parábolas. Hay otro tipo de funciones no lineales. No todas son parábolas. Es más, esa función que es solo creciente, que es no lineal, dado que tiene esta curva así, que yo podría suponer que en un caso especial continuara para acá. ¿Podría suceder? Tendría otra característica. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cóncava hacia arriba, aunque esto no tenga. Mientras tenga esta curva así, será una función cóncava hacia arriba, aunque no sea una parábola completa. Y hay funciones así, las vamos a ver más adelante. Ahorita estoy mencionando solamente las características que puedo ver, al menos en la gráfica. Luego las podremos identificar en la fórmula y poder, simplemente viendo la fórmula, saber cómo es la función. ¿Es lineal, no lineal? ¿Es creciente y decreciente? ¿O solamente decreciente o solamente creciente? ¿Continua o descontinua? Solamente viendo la fórmula. Pero estamos empezando. ¿Sí? Estamos apenas en la semana 3. Ya estamos en la semana 3. Estamos en la 1. Ya estamos en la semana 3. Parece que ayer empezó el trimestre, ¿no? Hace 3 semanas. Ok. Bien, otra propiedad de las funciones. Y voy a aprovechar que puse yo aquí.
La función viene por aquí y hasta aquí se comporta como una parábola. ¿Y qué creen? Hace esto. En cambio, esta que viene por aquí, así tenga esta discontinuidad, de repente hace esto. Bien. Es más, para que se vea que sí sigue siendo una función, porque a ver, les voy a poner un caso. Vamos a ver cuáles no son funciones. Esto hace así y luego sube y hace esto. Puede ser. Bien. Hay otra característica que distingue estas dos funciones negra y esta roja. Esta función, sus valores cambian paulatinamente, tal vez rápido, tal vez despacio, pero cambian paulatinamente. Y aquí los valores cambian ¡pum! De sopetón, en español mexicano. De un punto a otro cambia de manera muy diferente. A esto le llamamos una esquina. Aunque no sea de 90 grados, es una esquina. O una punta. La punta puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo. ¿Ok? Decimos que esta es una función distinta a esta. En esta cambian paulatinamente. Esta es una función suave. ¿Y esta cómo sería? Pues una suave, ya. Así no nos quemamos el coco. ¿Sí? Es una función no suave. Suave, no suave. Esta es no suave. ¿Sí? Siempre que encontramos puntas o esquinas, decimos que es una función no suave. Y algo nos está diciendo de lo que estamos midiendo en el fenómeno natural. Y lo puse hoy en redes sociales. Esto es lo que cuando medimos algunos fenómenos de veras, llamamos un punto crítico o una crisis en el sistema. Eso es una crisis. Es un cambio repentino de una tendencia a otra diferente. Y está dentro de la misma función. Es una función crítica. Una función que al llegar a un valor de x cambia repentinamente el sentido y el valor numérico, el sentido del valor numérico. Okay. Eso es una función no suave. ¿Qué no es una función? Cuando el valor de z no depende de x. Cuando el valor, digamos, ya no es y. No es positiva. Vamos a quitar todo esto. Puedo dejar la negra, voy a borrar la roja. Porque ahora voy a pintar una nueva gráfica, que es la de esa cosa. Esto es Z. Y aquí sería menos Z. X sigue siendo X. Yo me pregunto, Z depende de X, puede ser desde menos Z hasta más Z, aunque no tenga ni tierra ni plantas. La más Z bien. Ya saben cómo escribir más breve entonces, ¿no? Hace falta que, pues, que traigas
para sembrar las plantas. Una maceta. Ok, bueno. Después este chiste tonto de jueves. Del tema de funciones. ¿Qué significa que el valor de z no cambie cuando cambia x? Cuando x vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Cuando x vale 3, no, menos 3, y vale, z vale 2. Cuando x vale menos 2, z vale 2. Cuando x vale menos 1, z vale 2. Cuando x vale 0, z vale 2. Cuando x vale 1, 2, 2, 2, 2, 2. El valor de z no cambia, por más que le cambie yo a x el valor. No se relaciona. Como no son dos cantidades relacionadas, z no es una función de x. No son una función de x. Dependerá de otra cosa, tendría que averiguar cuál es esa cantidad de la cual sí depende el valor de z. Pero x no es. Podrá ser omega. Entonces, una línea recta horizontal, la gráfica de una línea recta horizontal no es una función. No es una función. De hecho, si yo tengo este fenómeno que estoy midiendo, presenta un punto crítico, luego disminuye, aumenta su valor, llega aquí y se mantiene así, ¿qué puedo decir? Que y, ¿perdón? ¿Es constante? Se mantiene constante. Es paralelo al eje de x. Y x. Así. Y x. Aumenta el valor de x, de valores negativos a menos negativos, va aumentando el valor de y, llega a un punto crítico, disminuye, cuando llega a 0 empieza a aumentar otra vez, y al llegar aquí, cuando x vale 3, el valor de y no cambia. ¿Qué puedo decir? Que de aquí para allá, y no es función de x. En cambio, de aquí para acá, y sí es función de x. Hay otra característica que nos distingue a unas ecuaciones como no funciones. Son ecuaciones que nos permiten describir cosas en la naturaleza, cosas que sí existen, fenómenos que sí se dan, pero que cuentan con una ecuación o fórmula que me permite calcular y predecir comportamientos en la naturaleza, pero que no son funciones. Por la definición de función. ¿Qué es una función? Una relación entre cantidades tales que para cada valor de x hay exactamente una tal que x es igual a y. Diríamos que para un valor de x hay uno y solo un valor de y. No puede haber más de un valor de y, porque si una ecuación o fórmula me dice que para un valor de x puede haber más de un valor de y, esa ecuación existe, quizá describe un fenómeno natural, pero no es una función. No es formalmente una función porque no cumple con esta definición. Y hay tres ejemplos que les voy a poner ahora. El primero,
Dibujé parábolas. Una parábola cóncava arriba, y es igual a x cuadrada. Hablamos de otra, una parábola cóncava abajo, y es igual a menos x cuadrada. Pero no es la única posición que pueden tener las parábolas en el plano que inventó René Descartes, el plano cartesiano. No es el único. No es la única forma en la que podemos ver parábolas representadas en una gráfica. Podemos verlas así. Y eso es una parábola, más o menos. ¿Sí? Para cada x hay exactamente una y, es la definición de función. Cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale y? Menos 3. Aquí, cuando x es igual a 4, y es igual a 3. Pero cuando x es igual a 4, también y es igual a menos 3. ¿Cumple con esto? Por lo tanto, no es una función. Si tenemos, por ejemplo, parábolas cóncavas hacia la derecha o cóncavas hacia la izquierda, ¿qué tenemos? Parábolas, pero no funciones. Es la ecuación, obedece a la ecuación de una parábola, pero no a la función de una parábola. Podríamos, acudiendo a la lógica matemática, afirmar: todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Un silogismo matemático. Uy, un borrador gravitacional. ¿Cuáles otras ecuaciones tendrían un comportamiento similar al de esta parábola? Que ustedes recuerden que hayan visto en la escuela, en sus clases de matemáticas. Las elipses. Una elipse, que es un círculo aplastado, eso pretende ser una elipse. Una elipse tiene un eje mayor, un eje menor, donde se cruzan, es el centro de la elipse, y tiene otras dos propiedades que también la tienen las parábolas. Las parábolas tienen lo que se llama un foco. ¿Sí? Las elipses también tienen su foco. Bueno, tienen dos: un foco a la derecha y un foco a la izquierda. ¿Sí? Cuando x vale 2, en esta elipse, ¿cuánto vale y? Vale menos 1, pero también vale menos 3. Entonces, la elipse no es una función. No importa la posición de la elipse, podría ser una elipse vertical, vamos a decir. De cualquier manera no es función, no hay manera. Las parábolas, sí, dependiendo de cómo se ubiquen, pueden ser o no funciones. Las elipses no, están perdidas. Que nace para maceta, no pasa del zaguán. Bueno, puede ser maceta, más y, más x, pero no pasa del zaguán. No será jamás una elipse, jamás será una función. ¿Cuál otra? Una elipse cuyos focos se encuentran en el centro y sus ejes mayor y menor son iguales. Un círculo. No lo dibujo porque nunca me salen. ¿Sí? Si yo digo que esto es un círculo, es mentira. Tiene aquí un chipote. Cualquier forma cerrada
Un triángulo, porque no es un círculo, no es una función. Cualquier polígono no es una función. Tiene una ecuación que lo define y que nos permite predecir las propiedades del polígono. Pero no son funciones, son ecuaciones. La ecuación de un triángulo, la ecuación de un cuadrado, la ecuación de un pentágono, ¿sí? No son funciones. Entonces, resumimos. Las funciones son relaciones entre cantidades, tal que para el valor de una cantidad siempre habrá solamente un valor de la otra cantidad. Tienen diferentes características, pueden ser crecientes, decrecientes, lineales, no lineales, positivas, negativas, continuas, discontinuas. Cuando son no lineales pueden ser cóncavas arriba, cóncavas abajo, pueden estornudar o no estornudar. Salud. ¿Sí? Y las que no cumplan con esto, y hay una forma gráfica de identificarlo, para eso consíganse una vara. Con la vara que pinten serán pintados. Pueden pintar una línea vertical, sí, una línea perpendicular al eje de X. Y siempre que encuentren cualquier lugar en el que la línea vertical cruce dos veces la gráfica de la función, podrán decir, ¿sabes qué? No es una función. Esa curva o esa gráfica no es una función. No tiene una función. La línea negra que está así, que sube, baja, sube, ¿es una función? Aquí sí. Aquí también, fíjense, aquí también, pero ¿qué sucede? Que aquí ya no cambia el valor. Entonces aquí, aunque cumple con la regla de la línea vertical, ya no es una función. Ahora, la elipse, si yo le trazo una línea vertical, no importa en qué parte, puedo decir que no es una función. Habría dos puntos en una elipse donde sí sería tal vez una función. ¿Dónde? En los extremos, en este caso del eje mayor, a la izquierda y a la derecha, donde para un valor de X hay uno y solamente un valor de Y. Son puntos. Entonces, un punto no es una función, porque debe ser una cantidad variable tal que tenga otro valor correspondiente en cuanto correspondiente a ese valor de ese valor. Y con eso terminamos la sesión de hoy. Nos vemos el próximo lunes.